con Dios. Primera de Corintios, arrancando del versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, y aún otros, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿Y qué pasaje el del apóstol Pablo? ¿Qué forma de introducirse en esa carta? En esa carta. Tremendo. Ahora, digamos, el apóstol Pablo es admirado por la iglesia actual. Uno habla del apóstol Pablo y es uno de los personajes que uno dice ejemplar. Cuando llegue al cielo. Sí, me encantaría conversar con él y entender. Fundador de iglesias, pues motivó, mentoreó líderes importantes en ese movimiento, un movimiento misionero, escritor, una cosa impresionante. Pero ustedes recuerdan quién era Saulo y el tema allí, hablando del propósito y de las casualidades. ¿Ustedes hubieran elegido a Pablo, a Saulo, para hacer esta tarea? Sí, Dios guarde. No, ¿verdad? O sea, no, definitivamente no con esas credenciales. Creo que ninguno de nosotros en nuestro sano juicio lo hubiéramos incluido para ser uno de los principales divulgadores del Evangelio de Cristo. Y interesantemente fue todo lo que él había hecho antes, lo que lo posicionó en el lugar indicado. Cuando conoce a Jesús, todas esas cosas que habían en él, lo que había vivido, lo que había aprendido, cómo conocía el interior de la iglesia, que no muchos tenían ese conocimiento, lo prepara para poder transmitir un mensaje tan contundente como
lo que vemos aquí en unos versículos, cómo él se introduce y cómo se dirige a una iglesia, claro, así como es Pablo, ¿verdad? Como Al es grano. directo. Y es interesante, ¿verdad? El segundo viaje misionero de Pablo pasa año y medio en Corinto. Corinto era una ciudad puerto abajo de Atenas, Peloponeso, ¿verdad? Toda esa parte de la parte baja de Grecia, digamos. Y era una ciudad puerto. De un lado, o sea, separado, separa el mar Mediterráneo, que tiene dos mares, le llaman. Uno, el mar Egeo, que da a Grecia y a Turquía, y la otra, la parte de Italia, le llaman el mar Jónico. Entonces, esta partecita, que era Corinto, tenía doble puerto. Y entonces era doble desordenada. Era doble puerto porque de un lado el mar Egeo y otro la parte del mar Jónico. Y estaba separado por 6 kilómetros. Hoy en día se hizo hace algunos años se hizo un canal, ¿no? El canal de Corinto. En aquel entonces dice que incluso había inventaron un tipo de conector, ¿verdad? Entre los dos puertos. Pero el tema es que era bien perdida esa ciudad. Y los puertos tienen esa característica, ¿verdad? Ustedes que son a veces un poco desordenados en temas sexuales, de excesos, de licor y todo, porque las tripulaciones vienen y muchas veces hacen después de estar tanto tiempo en el mar, se desordenan un poco. Pero lo interesante es, en esa ciudad que era bastante desordenada, ¿verdad? Pablo establece una iglesia y ahora estaba viendo bastante desorden. Y escribe esta carta desde Efeso en su tercer viaje misionero antes de llegar a Corinto como una advertencia. Pero lo interesante es cómo se solucionan las cosas, cómo se dicen las cosas. Claras, contundentes, se llaman por su nombre y se gestiona un liderazgo de restauración diciendo las cosas claras. A mí me gusta muchísimo cuando leo esto de verdad porque como lección de liderazgo es hablar las cosas claras, sin esconder, ¿verdad?, las situaciones o hacerlas o minimizarlas o hacerlas más tranquilas, sino que hablar las cosas claras. Y vemos un Pablo bastante claro, ¿verdad, Ricky? A mí me gusta muchísimo porque Pablo creo que es el ejemplo de una persona que habla con la verdad y lo habla de una manera muy directa. Creo que en el camino nos va dando cuenta que Pablo va entendiendo el tema de la gracia, porque se da cuenta que no tiene que entrar con los tacos por delante, diríamos nosotros aquí, pero es una persona que habla las cosas como son y por eso es que yo me identifico tanto con él. Me gusta mucho la manera en la que habla y porque él siempre mantuvo una correcta... él sabía quién era. O sea, sabía de dónde había venido y nunca lo minimizó, nunca fue así como, sí, pero todo eso quedó atrás y entonces no importa, sino que él ciertamente sabía que todo lo había dejado por Cristo, pero a la hora de ponerse él, de describirse él, siempre lo hacía de una manera tan correcta, ¿verdad? O sea, recordando quién había sido y quién era ahora en Dios. Y me gusta, y lo platicábamos antes de arrancar, cómo inicia el versículo 1, dice, yo Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y no dice yo Pablo apóstol, sino dice, creo que dice, no voy a mentir porque sí soy apóstol, pero no dice soy, sino fui llamado a ser apóstol. Y me gusta porque por la voluntad de Dios, y es como, yo me lo imagino diciendo así como, de veras por la voluntad de Dios, porque ni yo mismo me hubiera escogido, ¿verdad? Pero después creo que habla algo que para nosotros es fundamental en el día a día del cristiano, y es que dice a los que han sido justificados en Cristo, y después dice, y llamados a ser santos. Entonces, a los que han sido llamados, primero dice, han sido santificados, dice aquí, santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Suena un poco extraño porque, bueno, si fuiste santificado, entonces, ¿por qué es que tenés que llegar a ser santo si ya fuiste santificado? Y quisiera hacer mucho énfasis en esto porque estamos viviendo un tiempo en el que se nos ha hecho muy de menos el ser santo. Es como, es ser un ridículo, es ser santo parece aquí como aquel perdedor. Sí, el perdedor, el bonachón, el que es como el perdedor. Pero en realidad es interesante porque nosotros fuimos santificados en el momento que conocimos a Cristo Jesús, y eso es algo que es imputado, ¿verdad? O sea, nosotros es delicioso porque en el momento que lo conocimos, nosotros fuimos santificados en Él, pero después se nos llama a algo que es progresivo, y es ahora les toca vivir una vida en santidad buscando ser santos. Entonces es extraño porque parecería como que no concuerdan los dos términos, pero entender eso, fuimos santificados en Él, pero hemos sido llamados a buscar la santidad. Y hago mucho énfasis en esto porque
como cristianos hemos sido llamados a buscar la santidad. Eso no significa creer que somos más que alguien que los demás o creer que ya alcanzamos la perfección, pero sí buscar llegar a ser santos, así como Pablo lo hizo. Y es delicioso cuando uno va leyendo los escritos de Pablo y uno va viendo esa progresión, ¿verdad? Hasta que llega el punto de su vida en el que dice, yo me podría ir ahorita, pues, o sea, no hay ningún problema. Si no lo hago es por ustedes, pero yo podría irme ahorita. O sea, alcancé esa estatura que el Señor tenía para mí, y entender esto creo que hace la diferencia en la vida de un cristiano y en nuestra caminata. Busquemos la santidad, busquemos la perfección. Eso no significa que ya seamos santos o que ya seamos perfectos, pero es la meta que el Señor tiene para nosotros. Hay un juego de mesa, no recuerdo bien el nombre, que es algo como subidas, escaleras y resbalones. Por ahí es el nombre. Y cuando hablo de casualidades y propósito, pienso en algo como eso, porque a veces creo que nosotros pensamos mucho en las casualidades. Pero así como Pablo fue llamado y que no fue una casualidad, había propósito, claro, y lo demuestra todo lo que pasó en la vida de Pablo y cómo el evangelio se expandió a través de él. De igual manera, nosotros hemos sido llamados con propósito. Y creo que a veces nos cuesta creer que esos propósitos nos pueden pasar a nosotros. Y por otro lado, por ejemplo, veo los primeros 10 versículos de Pablo, de este capítulo. Es una carta difícil, con un tema difícil, pero en los primeros 10 versículos, Pablo habla y menciona por lo menos 10 veces el nombre de Jesucristo. Y entonces habla como de la dependencia de yo llevo mi vida a la cruz, yo llevo mi vida a los pies de Jesús, y eso tampoco es una casualidad. Se habla del propósito, cómo nosotros podemos disponernos para buscar al Señor. Entonces están esas dos partes. También somos llamados y hay propósito en nuestra vida, e intencionalmente debemos de tener una vida de búsqueda del Señor que no es una casualidad, tiene que ver con propósito. Sí, yo creo que son las dos caras de la moneda. Dios siempre quiere, siempre está ahí, siempre está llamándonos, siempre está buscándonos, y nosotros somos la otra parte, ¿verdad? Esa intencionalidad que Pablo buscó inicialmente en el lugar equivocado, ¿verdad? Y puede ser que en algún momento de nuestra vida estemos haciendo cosas creyendo que eso es lo que nos acerca a Dios, cuando Dios siempre está cerca. Yo creo que es lo que Pablo nos transmite. O sea, Pablo repite intencionalmente Jesucristo como para decirnos, Dios está allí, Dios siempre está allí. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con ese llamado? ¿Qué pasa cuando Dios nos llama y nos dice, tú eres la elegida para hacer esto, o usted es el elegido para esto? ¿Cuál es nuestra respuesta, verdad? Porque Pablo, teniendo esas credenciales, él las conocía, ¿verdad? Y sin embargo, él dijo, hey, Señor, si tú tienes eso para mí, yo sigo. Ha de haber sido muy difícil, porque él iba a ser rechazado por los dos bandos, ¿verdad? Él sí de verdad quemó todos sus barcos, estaba abriendo un nuevo camino, pero él tenía la confianza. Y solo quisiera leer lo que dice el versículo 9, que a veces podría pasar como desapercibido, pero dice Pablo, después de todo esto, dice, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, ese es nuestro llamado maravilloso y más grande, es a tener comunión con Jesús. Así ¿verdad? es. Y eso es algo que nos da un sentido a la vida. No, y también me encanta para nosotros es poder de Dios. El mensaje de la cruz es poder de Dios. Pero me encanta también cuando Pablo reconoce que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, y que Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y como bien decís, ¿verdad? Hay un propósito eterno, y muchas veces nosotros le ponemos atención a debilidades nuestras o a falencias cuando no nos damos cuenta de que Dios utiliza esas falencias probablemente para abrirnos puertas, y que tenemos todos fortalezas, tenemos dones, tenemos talentos que Dios también va a potencializar en nuestra actividad, en ese llamado que tenemos. Sí. Y es lindo, nosotros podemos ver la historia de nuestra vida, y si la hemos entendido correctamente podemos ver todas esas piezas del rompecabezas que van encajando en la medida en la que vamos creciendo en el Señor, y uno dice, ahora entiendo por qué el Señor permitió esto, ahora entiendo por qué el Señor me llevó a este lugar. Y es interesante, y sentirnos nosotros también privilegiados de poder ser utilizados de parte de Dios como instrumentos. Yo digo personas que no les gusta escuchar eso de instrumento y dicen, no, es que eso suena muy feo. Y digo, es lindo, porque no es como que Dios nos usa a nosotros como algo desechable, sino que desea usarnos como un instrumento. Y ir pensando en la vida de Saulo, porque es eso, debe iniciar en un momento difícil su vida, porque en el momento que él reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, quedó mal con todos. Le quedó mal de donde venía, que lo querían matar. Y la iglesia así como, ¿cómo vamos a confiar en esta persona si nos acaba de estar persiguiendo? Y es más, cuando Jesús le dice a Ananías que tiene que ir y atender a Pablo, orar por él,
y todo. Y le dice, pero si todavía hay, o sea, en este momento hay vigentes órdenes de captura, diríamos ahorita, en contra de la iglesia. O sea, en este momento, Señor, no sé si te recuerdas. Y él le dice, y el Señor, entre todas las cosas, le dice, ve porque instrumento me es. Él es útil para lo que yo quiero hacer. Entonces es cuando nosotros vemos ese propósito de Dios en una persona al que sí, uno diría, ala, pero ¿por qué no se convirtió antes? El Señor necesitaba que Pablo pasara por toda esa, recorriera ese camino para poder ser ese instrumento exacto que Dios quería usar en sus manos. Entonces, sí. Alguien que entendiera la gracia en potencia, ¿verdad? Total, él sí de verdad. Exactamente. Yo creo que es una linda oportunidad para poder darle gracias al Señor por esta semana y también iniciar orando. Y venimos delante del Señor a orar en actitud de oración. Amado Dios, gracias. Gracias por darme la oportunidad de un nuevo día, una nueva semana, la cual pongo delante de ti. Señor, sabemos que tú nos escogiste, pero también tú nos has potencializado y tú nos has dado las herramientas. Somos barro en tus manos, Señor. Sabemos que aún con nuestras falencias, tú, en tu gracia y misericordia, nos has escogido para un propósito que se va más allá de nuestra imaginación. Y tu mensaje, Señor, tu mensaje de la cruz es poder para nosotros. Y el día de hoy nos llenamos de esa esperanza y de ese poder. Bendecimos esta semana los trabajos, todas las actividades que tú nos permites desarrollar. Y en el nombre de Jesús nos declaramos vencedores, declarando también que tenemos un propósito eterno en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ya volvemos con más de su programa Vaya con Dios. Tus días están escritos por la mano de Dios. En Él no existen las casualidades. Tienes un propósito divino, porque tu vida es parte de la gran historia. Después de llegar y establecerse en Belén, Ruth, la viuda más joven, se dispuso a buscar los medios para sustentar a su familia. La mejor opción que pudo encontrar fue convertirse en espigadora, recogiendo el poco cereal que quedaba en el campo después de que los cosechadores habían hecho su trabajo. Ruth 2:3 lo describe así. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Aconteció que, esto es lo que parecía desde una perspectiva terrenal, aconteció que la búsqueda de trabajo de la necesitada Ruth la llevó al empleo de un rico terrateniente que, aconteció que, era pariente de su fallecido esposo y quien a través de una antigua provisión legal, aconteció que se convirtió en su esposo y en proveedor de por vida para Ruth y Noemí. Una feliz coincidencia, difícilmente. Un golpe de suerte, para nada. Esta es una historia de un Dios alerta y vigilante que sabe cuándo cae a tierra un gorrioncillo y que conoce la cantidad de cabellos en nuestra cabeza y el número de estrellas en el universo. No sé por qué me tocó a mí leer la parte de los cabellos en la cabeza, pero bueno. Un Dios que ordena y supervisa todos los detalles de nuestras vidas, desde los más pequeños hasta los más grandes. Esta es una historia de gracia divina. Dios trabajaba en escribir la historia de estas dos mujeres y como en todo relato, este tuvo sus giros inesperados y esos momentos en que la situación parecía no tener una solución. Por normas culturales, Ruth habría sido rechazada por su origen étnico extranjero y avergonzada como trabajadora de baja categoría, ya que los espigadores estaban en el extremo inferior de la cadena económica alimentaria. Ruth no tenía nada que ofrecerle al próspero Booz. Sin embargo, ninguna de estas realidades dolorosas podían frustrar el plan maestro de Dios. Su mano invisible elaboraba hábilmente esta historia. En medio de su desgracia, Noemí y Ruth mostraron dos opiniones muy diferentes de Dios. Noemí vio a Dios como su antagonista, la fuente de su miseria. La mano de Jehová ha salido contra mí. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido, dice Ruth capítulo 1. Por otra parte, Ruth vio a Dios como su protector, alguien en quien podía confiar, aunque no pudiera ver ni entender lo que él estaba haciendo. Booz, quien se enteró de lo que ella había hecho por Noemí, alabó su fe y dijo: Jehová recompense tu obra cuyas alas has venido a refugiarte. La confianza de Ruth no estaba en Booz, por generoso y amable que fuera. Ella miró más allá, a Dios mismo, en busca de seguridad y abrigo, protección y provisión.
Él no le falló ni a ella ni a su suegra Noemí, y tampoco lo hará contigo, sea quien seas y estés donde estés. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido esas diosalidades o esas diosidencias, como decías, que son situaciones poco probables que podrían suceder y todo se alinea para que suceda. Y pensando un poco en eso, yo quiero contarles una experiencia personal que me aconteció. Resulta que yo fui a hacer mi primer casting radial y fue a una radio no cristiana y no fue una buena experiencia, fue una muy mala experiencia. De hecho, yo había pensado, en esa etapa yo no estaba estudiando comunicación todavía, sino que era pura pasión por el tema del medio, de querer aprender. Y entonces yo dije, plano, definitivamente esto no es para mí. Y por unos meses, un tanto frustrado, me alejé de eso. Sin embargo, en una tarde tuve una conversación con una amiga que trabajaba en radio. Y hablando de deportes, hablando de fútbol. Y entonces le digo, estaba precisamente el Mundial 2010. Y entonces ella trabajaba en una radio cristiana y le dije, si necesitan a alguien que comente fútbol, me llamas. Oh. Y fue un comentario así entre broma y entre en serio. Y al otro día, esta amiga Silvita Montúfar me llama y me dice, Julito, el jefe te espera mañana. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Me dijiste que querías hablar de fútbol y yo le hablé al jefe y mañana tienes casting. Y entonces me fui a hacer el casting y comencé en esta radio haciendo un segmento de fútbol a las 5:30 de la mañana. Mire, pues. Un segmento de 15 minutos y me tocaba levantarme bien temprano para ir a hacer el segmento, para ir a hablar de fútbol. Y allí comenzó todo, de mi andar en el medio. Luego este amigo me dice, ¿te querés hacer un programa los sábados ad honorem? Y con mucho gusto, era un programa de 4 horas los sábados. Oh, wow. Y luego se me abrió la puerta ya oficialmente para trabajar en radio. Eso hace 15 años, ¿verdad? Y élos aquí. Pero digamos, en ese momento fue una casualidad, una amiga buena onda que me abrió una oportunidad. Sin embargo, hoy puedo ver para atrás y darme cuenta y decir, Dios está en medio de todo eso, ¿verdad? Para hablar de fútbol, ¿verdad? Y he tenido la oportunidad de estar en el medio ya casi 15 años hablando de él, ¿verdad? Y llegando a las personas para hablar de él, y todo comenzó con una casualidad. Un comentario con alguien, ¿verdad? Para quienes no lo sabían, Julio es nuestro director en las radios, ¿verdad? En 98.1 y 99.7. Yo le digo jefecito, porque es nuestro jefecito. Pero sí, cabalmente, a través de un... Como un aconteció qué, ¿verdad? Como un aconteció qué. Pero ¿saben una cosa? Y es que y esta es la parte que a mí me llama la atención, y es que démonos cuenta de Ruth. Ella fue intencional, ella hizo su parte, ella trabajó de espigadora. Era un trabajo, por lo que estamos leyendo, socialmente visto con ojos de, ¿verdad? Un trabajo menor. Pero ella no tomó ese reto, trabajó duro, hizo su parte. Por supuesto, estás en el Señor, estás presentándole a Él lo que tú anhelas, lo que tú quieres, lo que tú necesitas, y confías en Él, pero también nos corresponde hacer nuestra parte. Después vamos a ver, ¿verdad? En la lectura, de que ella siguió haciendo otras cosas, ¿verdad? Pero hizo su parte. También su suegra hizo su parte, Noemí hizo su parte, y también Booz hizo su parte. Ahora vamos a ver en la negociación que tuvo que entrar a hacer, pero nos corresponde a nosotros hacer una parte. Hablando, que me recordé también del tema de Chinita. Hay una feria que se hace en Cantón. Es famosa, muchos chapines van. Y es casual, ¿verdad? Que de repente ya llegas a esa feria y encuentras a alguien. ¡Hala, qué casualidad! El está chiquito, ¿verdad? ¿Qué venís a buscar? No sé. Estoy caminando en los stands esperando que alguien me diga, un producto me diga, esta es tu oportunidad para hacerte millonario. Eso no funciona así. Venís a perder tu tiempo. Tuviste que haber hecho tu tarea semanas atrás, investigando, leyendo, planificando cómo estarán distribuidos los stands. ¿Qué me interesa? ¿Qué oportunidades hay en Guatemala? Pero no esperes que te salte una... Veniste a pasear, ¿verdad? Pero eso es muy común, es muy común. O sea, tienes que hacer tu tarea, tienes que hacer tu trabajo y confiar en el Señor, sin duda. Y vas a ver que las cosas se van a ir dando, pero si no caminas, ¿verdad? Si no estás avanzando, esperando que venga una oportunidad. Eso está como aquella imagen que se volvió muy viral, ¿verdad? En que una persona está pidiendo, Dios, dame la oportunidad, pero está cayendo allí la oportunidad. Sí, pero aquí estoy esperando. Movete para llegar a donde está la oportunidad.
y sé parte de esas diosidencias. Sí. La historia de Ruth y Noemí es sumamente interesante, tal vez un poquito de contexto para quienes no lo han leído, y si no, vaya al libro, al Antiguo Testamento a buscar la historia de Ruth, es impresionante. Pero Elimelech, que era el padre de familia, y Noemí, la esposa, se van en una época de hambruna, se mudan a esta tierra de Moab y viven ahí porque estaban buscando alimento. Ahí los 2 hijos se casan. Y luego los 3 hombres de la familia fallecen y solo quedan Noemí con sus 2 nueras. Noemí decide regresar a su tierra natal porque dice, aquí ya no tengo nada, en esa época pues ser viuda era un estigma grande, no había nada que hacer. Entonces regresa y solamente una de las 2 nueras decide regresar con ella, que es Ruth. Y es una historia muy linda, pero lo que queremos ver aquí es que, y lo que el autor nos dice es que todo eso Dios lo tomó y no fue una casualidad, sino que Dios lo tomó con un propósito. O sea, tanto así que vamos a ver un poco más adelante cómo es que esa relación de Ruth con Booz va a marcar la historia, que nosotros mismos somos parte de ella, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante 2 cosas que yo veía acá y me hicieron reflexionar. Puede ser que algo que Dios usó ahora y tiene un propósito, y Ricky lo mencionó el lunes pasado, Dios no propicia que pequemos, ¿verdad? No creamos que porque algo nos pasó en el pasado, fruto de una decisión errada de nosotros, un pecado, Dios dice, cabal, eso quisieras para que ahora estés acá, porque no funciona así. Ahora, Dios sí redime, ¿verdad? Y lo vimos en el segmento anterior, como Pablo le dice a la iglesia, Dios es un Dios redentor. Ahora, Dios sí usa esas situaciones de nuestro pasado, o puede usarlas para que tengan un propósito en el futuro, ¿verdad? Entonces yo no sé si realmente era la decisión de Dios que Elimelech y Noemí fueran a Moab, si ahí era lo que Dios quería, que se casaran con 2 extranjeras. No sé si era la voluntad de Dios que esos hombres murieran. O sea, no creamos que el mal es propiciado por Dios para que parezca casualidad y luego tenga un propósito, sino que Dios usa lo que ya está, las decisiones de nosotros como seres libres, y entonces lo que nosotros podemos decir, qué casualidad, en realidad Dios lo convierte en propósito. No es que haya sido, espero estarme explicando, no es que haya sido el propósito original, sino que Dios dice, ok, ya hiciste esto, ahora como le pasó a Aner, voy a poner aquí un rótulo de te reasigno la dirección para que eso tenga un sentido y tenga algo por qué funcionar, ¿verdad? Entonces llegamos a la historia de Ruth y vemos que Dios permitió que todo eso que había pasado, haya sido o no su voluntad original y perfecta para la vida de esa familia hebrea, tuviese un propósito a futuro. Y yo creo que eso es algo maravilloso, ¿verdad? Ruth pudo identificar, y como terminan los autores diciendo, Ruth no puso sus ojos, ella ya había aprendido a no poner sus ojos en un humano, sino que ella había descubierto al Dios que su suegra servía. Y ella levantó su mirada y creyó que Dios iba a sustentarlas a ambas a futuro, ¿verdad? Entonces, espero de verdad deseo que haya podido transmitir, porque no quiero que nos confundamos creyendo como que todo lo que ha pasado en nuestra vida Dios lo propició con un propósito, sino que lo que ha sucedido en nuestra vida, habrán algunas cosas que sí, pero otras Dios las va a convertir para que tengan un propósito. O sea, toda la tragedia de nuestra vida no necesariamente fue Dios diciendo, aquí te voy a meter esa tragedia. Puede que nosotros nos hayamos metido en la tragedia. Exacto. Y en medio de eso el Señor dice, aquí está gracia, hay gracia, vamos a rehacer la historia, ¿verdad? Nos redime la historia. No, y es lindo. Y miren, la verdad es que la historia, Evelyn les dice, les recomendamos que la léala. Es una historia verdaderamente hermosa de redención. A mí me emociona cada vez que leo acerca de estas mujeres. Pero algo que Aner decía hace un momento, ¿verdad? Que fue, la verdad es que el trabajo de espigador, o sea, Ruth ni siquiera llegaba a ser espigadora, sino que era la que recogía lo que se caía de los espigadores. Era, o sea, eso es lo que decía, o sea, era un trabajo que verdaderamente se consideraba como, era una vergüenza, porque era, vas a ir a recoger lo que se cayó porque sos pobre, porque no tenés quien por ti. Y por eso es que había una ley, me recuerdo que hace unas semanas creo que leímos exactamente un poco acerca de eso, quién vaya con Dios. Y por eso es que Dios decía, cuando tú vayas a cosechar, no coseches hasta el último grano. Si se te cayó algo, déjalo, para que puedan llegar aquellas personas que no tienen que comer y lo recojan. Pero entonces era, o sea, si alguien veía a una persona detrás de los espigadores, era, o sea, es tan pobre que ni siquiera llega a trabajar, va a recoger lo que se le cae a los trabajadores.
Y pensando en esta historia, yo decía, nosotros tenemos que recordar siempre de aprovechar y apreciar esos pequeños inicios. La Biblia dice que no menospreciemos los pequeños inicios. Y nosotros muchas veces cuando estamos esperando algo de parte del Señor, estamos esperando que llegue el paquete completo. Estamos esperando que Dios obre milagrosamente y de una vez recibamos el trabajo ideal, el negocio millonario, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que muchas veces vamos a comenzar con un pequeño inicio. Y por eso es que el principio bíblico es, si sos fiel en lo poco, se te va a poder entregar algo más. Entonces, recordemos que en nuestra caminata vamos a ver después cuando hacemos esas memorias, ¿verdad? Y vemos para atrás y decimos, pero es que si eso comenzó tan chiquitito y el Señor lo prosperó. Entonces, nunca despreciemos esos pequeños inicios, aprovechémoslo como lo hizo en este caso Ruth, aunque sea vergonzoso, aunque usted diga, qué pena ir a vender esto, van a creer que no le dé pena. Vaya y hágalo y comience a hacer lo que el Señor lo envió y después vamos a ver para atrás y vamos a decir, ¿cómo es posible que Dios haya usado eso para abrirme la puerta para algo mayor? Ahora, digamos, estamos conversando de esas intervenciones del Señor, de esos beneficios de las intervenciones del Señor en nuestra vida. Y puede que alguien allá del otro lado nos diga, qué rayados ustedes, qué dichosos ustedes que tienen esos beneficios. Y yo creo que todos tenemos el beneficio de la intervención del Señor. El problema es que quizás no lo notamos y lo pasamos desapercibidos y decimos, y que creemos que todos son cosas de la casualidad o cosas, hoy que está de moda el tema de atraer cosas, declarando cosas, ¿verdad? Y decimos, yo lo declaré y por eso me llegó. Y has dejado de notar que es Dios interviniendo en tu vida y necesitamos estar más conscientes acerca de eso, ¿no? Totalmente. Einstein decía, podemos ver la vida como que nada es un milagro o como que todo es un milagro. Y Anner lo mencionaba, o sea, al final es una decisión. Si nosotros decimos, qué casualidad, no es casualidad. O sea, Dios propicia y redime para que podamos tener una vida y un sentido en lo que hacemos, ¿verdad? No estamos aquí de paso. Y Ricky, hace unas semanas platicábamos y me dice, mira, ¿cómo es eso? Dios marca una línea, ¿verdad? De principio a fin. Nuestra vida tiene un inicio y tiene un final en la tierra. Y tiene un sentido y tiene una dirección. Y Proverbios habla de que va en incremento, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sin embargo, el enemigo nos mantiene en ciclos y nos deja atrapados. Entonces, si nosotros nos sentimos como que otra vez lo mismo, es porque no estamos poniendo los ojos en el Señor para salir de ese ciclito en el que estamos metidos y realmente avanzar, ¿verdad? Y creo que eso es algo, el enemigo nos quiere mantener en ciclos, Dios quiere que avancemos. Depende hacia dónde estamos levantando nuestros ojos, el que esto cambie o no. Sí, yo creo que es un momento perfecto para que hablemos con el Señor y le pidamos que nos permita notar su intervención en nuestra vida. Y por qué no decirle, Señor, yo quiero notar tu propósito, ¿verdad? Quiero descubrir el propósito. Y si he pasado desapercibida tu intervención, yo quiero sentirlo, quiero notarlo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y yo quisiera invitarlos a que pudiéramos reflexionar hoy en el Salmo 121. Me recordó cuando estaba leyendo esto, seguramente Ruth se hubiera podido unir a este salmo que escribió David y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Señor, hoy nos ponemos de acuerdo y levantamos nuestra mirada. Señor, a veces sentimos que no tenemos salida, que estamos atrapados en una situación, en un círculo vicioso que nos tiene acabados y derrotados. Pero tú has prometido que cuando nosotros levantemos los ojos a los cielos, allí encontraremos nuestro socorro, porque viene de ti. Tú eres quien hizo los cielos y la tierra. Nosotros confesamos que tú eres un Dios bueno, bondadoso, que quiere, Señor, usar aquello en nuestro pasado, casualidad o no, para darle un propósito y un futuro que nosotros esperamos. Señor, dedicamos nuestro día, nuestra semana, nuestra vida a ti y reconocemos que de ti viene nuestra ayuda. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Y saben, hablando de casualidades y propósitos, no me van a creer, pero el Salmo 121 lo traía como nota para conversar. Sí, sí, y creo que es precisamente eso, ¿verdad? El recordatorio de no dará tu pie al resbaladero, ni se duerme el que te guarda, porque estamos hablando de un Dios lleno de gracia. Es un Dios que tiene cuidado de nosotros y hoy es un buen día para hacer ese recordatorio. Ya regresamos con más de Vaya con Dios. Bien, vamos entonces ahora con el subtítulo Una historia de redención. Generaciones antes, Dios había designado un medio para que su pueblo ayudara a familias necesitadas.
conocido como la ley del levirato, estipulaba que en caso de que un israelita le hubiera quitado la tierra, un pariente cercano podía comprarla y restaurársela al propietario original. De igual manera, si un hombre casado moría sin hijos, el familiar vivo más cercano, llamado pariente redentor, tenía el deber de casarse con la viuda, proveer para ella, tener descendencia para el fallecido, perpetuar el nombre familiar y mantener la herencia y las tierras dentro de la familia. Alentada por su suegra, que conocía esta ley y sabía que Booz era un pariente cercano de su fallecido esposo, Ruth se acercó a Booz y le pidió que cumpliera el papel de pariente redentor en nombre de la familia de Elimelec. Como hombre noble que era, Booz accedió de buena gana. Sin embargo, le comunicó a Ruth que había un pariente aún más cercano que, según la ley del levirato, tenía el derecho y la responsabilidad de actuar como redentor de la familia despojada de Elimelec. Booz le aseguró a Ruth que afrontaría la situación y que de una o de otra manera ella tendría la protección de un pariente redentor. Noemi, quien por fin estaba comenzando a aprender a confiar en la fidelidad de Dios, aconsejó a Ruth: espérate, hija, haz que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Qué sabio consejo es este para cada momento de confusión y para toda aparente callejón sin salida, ¿no crees? Espera a ver cómo van las cosas. Jesús, al igual que Booz, en este contexto, estaba obrando y no descansaría hasta que hubiese resuelto el asunto de la manera que satisfajera mejor las necesidades y se fuera mostrada su gloria. Booz se dirigió a la puerta de la ciudad donde se hacían las transacciones comerciales, anuncios públicos y donde se resolvían los asuntos legales. Poco después llegó el pariente del que había hablado. Tras reunir a un grupo de ancianos de la ciudad como testigos, Booz le explicó la situación a aquel hombre. Noemí ha vuelto de Moab, le informó. Tú eres el pariente más cercano, por lo que tienes el derecho de redimir la tierra de la familia para ella. Yo soy el siguiente en la línea después de ti. Si quieres comprarla, genial. Si no, simplemente házmelo saber y yo me haré cargo. Puedes apostarlo. Con gusto compraré la tierra, respondió el hombre sin dudarlo. Muy bien, agregó Booz. Pero hay algo más. Ruth la moabita está incluida en el paquete. Cuando redimas la propiedad de Elimelec, ella se convertirá en tu esposa. Todos los hijos que tenga contigo llevarán el apellido Elimelec y tendrán todos los derechos sobre su herencia. Pensándolo bien, contestó el Redentor, en realidad no puedo hacerlo. Eso dañaría mi propia finca. Ve tú y redime la tierra. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos. Esto está en Ruth 4, 9 y 10. Estas fueron maravillosas noticias, no solo para Ruth, sino también para Noemí. Todo lo que perteneció tanto a Elimelec como a sus hijos sería cuidado por aquel que había pagado la deuda. Ruth, la viuda, ahora sería esposa. El apellido de su marido se conservaría y Noemí sería rescatada de la pobreza. ¿Quién pudo haber provocado este giro de acontecimientos? ¿Quién más que nuestro gran Dios Redentor? Quien había organizado toda la cadena de circunstancias de principio a fin, y hubo más en esta inspiradora historia. Una vez sellado el matrimonio de Ruth con Booz, ella tendría un hijo llamado Obed. Un día Obed tendría un hijo llamado Isaí y este tendría un hijo llamado David, quien se convertiría en el rey de Israel y Judá. Y 14 generaciones después, uno de los descendientes de David tendría un hijo llamado Jesús, el pariente redentor de toda la humanidad. Por angustiosas que fueran las calamidades experimentadas por Ruth y Noemí, no fueron definitivas. Seguro estas afligidas mujeres debieron haber sentido que su historia había acabado, pero en realidad sus pérdidas sentaron las bases y propiciaron una plataforma para que Dios siguiera escribiendo su historia de redención, como hace en todas nuestras pérdidas y tristezas. Toda esta historia nos señala con esperanza a nuestro rescatador y redentor Jesús. Él es quien escribe la historia de redención de cada uno de nosotros. Y es impresionante, ¿verdad? Porque uno ve la historia de Ruth y Noemí y uno
piensa que será dramático, una novela en donde todo terminará con un drama y solas y abandonadas. Sin embargo, el giro de la historia, uno no se imagina a dónde pueda llegar. Si usted no ha leído la historia, hay una gráfica que producción tiene por allí y la vamos a ver en este momento, a ver. en donde vemos los puntos de la historia. Y comienza hambruna. Luego tienen que mudarse, tienen que migrar a un lugar. Luego hay muerte. Y hay una serie de sucesos ahí en la historia, de tragedias. O sea, solo el capítulo 1 de esta historia nos habla de mucha tragedia para la vida de Noemí. Y hay algo que David Platt habla acerca de esto y dice, cuando nos sentimos vacíos o solos, Dios puede estar preparando el escenario para la exhibición más grande que jamás hayamos visto de su fidelidad. Y creo que es eso, precisamente, porque en medio de nuestras crisis nosotros rápido pensamos Dios nos abandonó. Eso es lo que uno piensa humanamente. Pero ¿y si en medio de esas crisis y esas situaciones difíciles Dios va a glorificar su nombre y va a demostrar su fidelidad? Y es que lo hemos repetido y usted nos ha escuchado decirlo a lo largo de los años aquí. El conocer a Dios y acercarnos a Jesús no nos va a librar del dolor, porque vivimos en un mundo caído donde el pecado está obrando y sin embargo Dios siempre está, ¿verdad? Esta famosa analogía del hombre que va caminando en la arena y luego, primero se ven 2 pares de huellas y luego en un punto, cuando fue lo más doloroso de la vida de este hombre, solo se ve un par de huellas. Y entonces el hombre le dice a Dios, pero en lo más difícil me dejaste solo, porque él entendía que eran las huellas. Y le dice, no, en lo más difícil te cargué, ¿verdad? Y por eso solo había un par de huellas en la arena. Y muchas veces en la vida es así. Lo que sucede es que no nos damos cuenta que Dios siempre está. Dios siempre está. Esa es la realidad. Nosotros lo reconozcamos o no. Y vemos que Él puede tomar las situaciones más duras, más oscuras, más terribles, la enfermedad más devastadora, la quiebra más profunda en todo sentido. Y Dios puede hacer de eso una obra de arte, ¿verdad? ¿Qué más ejemplo que la muerte de Cristo en la cruz, más quebrantado y más roto? Y eso nos da pie hoy a poder ser personas redimidas en Cristo. Y justamente es esto, ¿verdad? Quisiéramos decirte aquí que no vas a experimentar problemas si crees en Jesús, pero no, nos ha justamente demostrado la vida que tenemos alzas y bajas. Pero hace un par de semanas grababa una cápsula que decía, las personas que creemos en Dios, creemos que en el momento de la dificultad hemos sido más fortalecidos, hemos aprendido mucho más. Las personas que no creen en Dios dicen que cómo un Dios tan misericordioso puede permitir que la gente pase dificultades. Pero nosotros aprendemos en esos momentos difíciles. En el momento difícil de Noemí, yo creo que ella hizo su tarea. En el momento difícil de Ruth, ella hizo su tarea. En el momento que le correspondió a Booz, él hizo su tarea. Noemí conoció la ley del levirato y Ruth se puso a trabajar. Booz, luego de tener ese interés, mira lo estratégico que fue, ¿verdad? Fue al lugar donde se solucionan este tipo de asuntos y date cuenta que selecciona o pide un grupo de ancianos reconocida honorabilidad para que sean testigos de la negociación. Eso es ser muy intencional. Luego plantea la situación con una forma de plantearla muy propia. Yo de verdad estoy haciendo una suposición, pero imagino que este hombre la ensayó porque la hizo de una manera era una forma en la que la otra persona lógicamente dijo, sí, me conviene, pero viene con el paquete Ruth y todo, y el apellido y todo lo que vas a generar va a ser también para ella y la descendencia de ella en partes iguales como la de tus hijos. El tema es, cada quien hace su tarea y en esa hacer tu tarea puede ser que estés el día de hoy, ¿verdad? Haciendo con excelencia lo que estás haciendo, con determinación, con diligencia, con mucho trabajo esforzado, estratégico, y Dios va a obrar, ¿verdad? Pero encomendamos al Señor nuestros caminos, y confiamos en Él y vamos hacia adelante y no nos quedamos varados esperando que la oportunidad venga, sino que salimos a buscarla confiando en el Señor. Estrategia, ahorita que Arne nos decía, esa estrategia, pero no una estrategia humana, sino esa estrategia que viene de parte de Dios. Y sí, y ser así de cuidadosos.
el ensayar incluso cómo lo vamos a hacer y todo con la dirección del Señor hace la diferencia. Cuando a mí me pasa lo mismo, al leer eso, digo yo, la estrategia de vos al presentar el caso delante de esta persona y de los ancianos fue genial cómo lo hizo. Pero, y para eso tenemos que depender del Señor y, ¿saben? Y tener cuidado de no apresurarnos en los momentos que son difíciles. Hace relativamente poco tiempo, Andy nos estaba recordando acerca de un concepto de un escritor que nos gusta mucho, ¿verdad? Y ese es La noche oscura del alma. Y una de las cosas que uno aprende con él es, en la oscuridad no podemos correr. Si corremos en la oscuridad, seguro vamos a tener un accidente, seguro vamos a caernos, seguro vamos a tropezar. Entonces no corremos en la oscuridad. En la oscuridad nosotros vamos muy despacio y nos tomamos de la mano de aquel que nos puede guiar. Entonces aquí me impresiona muchísimo porque Noemí, que en realidad uno mira a esta suegra que ya estaba tratando de ayudar a Ruth, yo siento que en la historia se nota que Noemí se sentía responsable porque Ruth se había ido con ella. Había dejado todo para irse con ella. Entonces era como, yo tengo que ayudar a que mi nuera verdaderamente pueda salir adelante. Pero dentro de todo eso no se apresura. Y la recomendación que le dice, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Yo cuando lo leía, aunque a pesar de que si uno lo lee de manera rápida, tal vez no lo percibe, pero es ese concepto que hemos aprendido. No te apresures, nunca te apresures. Y menos en los momentos más importantes. No nos apresuremos, tomemos el tiempo para poder escuchar al Señor, para poder pensar, y entonces vamos a poder tomar decisiones sabias en el Señor. Así que si algo pudiera decirle yo el día de hoy, y a mí me gusta repetirlo todo el tiempo porque me sirve a mí escucharlo, es no nos apresuremos. Es el mejor consejo que podemos escuchar y dar. Nunca nos apresuremos, menos en los momentos complicados. Y en ese no te apresures, también pedir consejo, ¿verdad? Porque a veces también cuando se pide consejo, no necesariamente te dan la respuesta que querés escuchar, y esa podría ser una buena forma de entender, ¿verdad? De tomar, porque si es un poco contrario y te dan los pros y los beneficios, pues los pros y los contras podrías evaluar de una manera más clara. En esta historia llena de luto, de hambre, de crisis que están viviendo en el periodo de los jueces, digamos que la vida de Noemí y Ruth ven obrar a Dios de una manera impresionante. Y la autora nos dice por acá acerca de Jesús. Jesús es el pariente redentor de la humanidad. Qué lindo. Y es maravilloso porque, digamos, si lo vemos desde el contexto de Booz y comparado con Jesús, podríamos decir que nosotros, con convicción, Jesús no nos deja desvalidos, ¿verdad? Jesús no nos deja en medio de nuestro miedo o incluso en medio de nuestros planes. Él vino a redimirnos y es algo que nosotros debemos tener presente. Y la redención es eso, o sea, no nos redime porque como que lo merezcamos, ¿verdad? O sea, Booz no redimió a Ruth porque fuera ella, sino redimió porque la ley le mandaba a hacerlo. Y menciona la autora varias veces, y cuando uno lee la historia se da cuenta que Booz era un hombre que temía a Dios y sabía cuál era su rol y la importancia, porque es súper interesante que uno podría decir, sí, pero es que se quedó con toda la tierra. Sí, pero lo interesante es que no le iba a pertenecer, por decirlo así, a él, sino le iba a pertenecer a la familia de Noemí, a la familia de Elimelech. Los hijos que él tuviera de Ruth no iban a llevar su apellido, por decirlo así, sino iban a llevar el apellido del esposo que había fallecido. Y esto es interesante porque para los judíos, los hebreos en ese momento, la tierra tenía un valor muy alto. Nosotros creo que ahora ya no lo comprendemos igual porque para nosotros no es lo mismo, pero ellos estaban literalmente atados a su tierra, a su propiedad física. Entonces, este concepto de redención es algo bien profundo y es algo que tiene que ver incluso con la identidad de esa nación, ¿verdad? Y para nosotros como creyentes es esa redención tan profunda que hace Dios, porque no se trata de qué ganó Él, sino de Él se dio para nosotros, para que nosotros recibiéramos todas las oportunidades que Él nos da en la riqueza de Él. Es impresionante la figura del Redentor, es algo maravilloso, y cómo Jesús viene de un hombre que fue un redentor, ¿verdad? Cómo esa línea alcanzó a Jesús y hoy nos alcanza a nosotros que somos los redimidos. Nosotros nos beneficiamos de ese pariente cercano que se llama Jesús. Así es. Y si unimos también la escritura con la que iniciamos el programa, un Pablo con un pasado donde persiguió a cristianos y consintió su muerte, ahora predicando del Señor, declarando que en Él tenemos un nuevo propósito y una
nueva esperanza. Yo no sé, yo creo que muchas personas que pueden estar escuchándonos hoy por primera vez pueden tener ese tema de, bueno, es que yo me he portado muy mal. No hay situación tan grande o tan compleja que la sangre de Jesús no pueda redimir y que pueda cambiar. Y deja de condenarte, no importa qué fue, no importa lo que sucedió, el Señor te recibe y te abraza y te da palabras nuevamente de esperanza. Esa redención que estamos leyendo acá en esta porción de la Escritura está disponible para ti tan solo con creer y tan solo con confesarlo. Y déjate abrazar por el Señor. Si estás viviendo un tiempo de dificultad en la cual probablemente te has quejado un poco, ¿verdad? De la situación que estás viviendo, te venimos a decir, en esa situación difícil, Dios puede manifestarse si tú quieres, si tú le das permiso. Él es un caballero. Y simplemente hacemos esa oración declarando, Dios, yo no puedo, ¿verdad? Pero tú sí puedes, y me acojo a esa redención y sabiendo que tú eres mi redentor y dispones para mí esa posibilidad de una vida nueva. Es lindo este concepto de redimir. Yo le invito a que usted vaya después y busque ahí en el diccionario y lea qué significa redención. Este rescate que aquí en lo que leímos lo hace Booz para Ruth y su familia, pero es eso, que cuando nosotros entendemos es una figura de lo que Dios hace por nosotros a través de Jesucristo. Y sabe, yo solo quisiera dejarlo como un pensamiento. Cuando se redime algo, se ejecuta un pago, pero que no me beneficia a mí, sino que beneficia a la otra persona. Y eso es lo más lindo de la redención. Jesús no vino a pagar por nosotros para beneficiarse Él. Él vino a pagar por nosotros para beneficiarnos a nosotros. Así como nosotros vemos en esta historia, porque es eso. O sea, vos podría parecer un aprovechado, decir, ay, me quedo con la tierra. Vos estaba redimiendo y estaba rescatando a Ruth para beneficio de ella y sus descendientes y de su familia en adelante. Y Jesús es lo que hizo por nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos el sacrificio de Jesús, ¿qué es eso? O sea, Él no vino para cumplir un capricho personal, Él no vino para beneficiarse, sino que vino a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos tener esa bendición, esa ventaja y hacernos nosotros acreedores de una vida eterna en Él. Verdaderamente vale la pena recordarlo y aproveche la oportunidad. Y mire, la Biblia dice algo que a mí me gusta muchísimo y es, hoy es el día aceptable para salvación. Hoy, porque uno muchas veces dice, bueno, sí, tal vez, verá mañana, cuando yo ya esté mejor, voy a dejar este vicio para... Mire, hoy es el día aceptable para salvación. Yo quisiera recomendarle, hoy es el día para que usted haga a Jesús el Señor de su vida. Usted que lo reciba como Señor y Salvador y va a ver que verdaderamente ese rescate uno lo comienza o sea, uno lo puede ver en uno y sentirse feliz de haber sido redimido de parte del Señor a través de su sacrificio. Viendo la historia de Ruth, me llama mucho la atención porque, digamos, ella nos modela un tipo de amor diferente también y que creo que es un amor muy parecido al amor de Dios, porque ella lo que hace es que deja de lado todo para cuidar a una suegra amargada, se va a una tierra que no es la de ella y pues renuncia a su derecho de volver a encontrar el amor, ¿verdad? Porque ella pudo haber dicho, bueno, me quiero volver a enamorar y me quiero volver quiero volver a casar con mi propia voluntad y mi propio deseo. Sin embargo, ella decide dejarlo todo para cumplir con un propósito, para cumplir con una voluntad y nos modela un amor asombroso. Y yo creo que precisamente así es el amor del Señor. Cuando nosotros encontramos en Él, podemos experimentar, cuando encontramos el propósito en Él, podemos experimentar ese amor. Y yo creo que es el amor que Él desea compartirnos. Él nos ama, Ricky lo decía, Jesús vino a rescatarnos no para sacar provecho de nosotros, sino vino a rescatarnos porque lo necesitábamos. Y pues hoy podemos nosotros hablar de libertad y podemos hablar de ser hijos de Dios, de hablar de propósito, de gracia. Sin Jesús esto no sería posible. Y Él es ese pariente redentor, esa persona que vino y entregó su vida para el rescate de nosotros. ¿Te encuentras hoy en una situación en donde dices, estoy viviendo una vida plena en Dios? ¿O simple y sencillamente estás en esa búsqueda? ¿Qué tal si hoy oramos y le decimos al Señor, quiero y necesito tenerte en mi vida, quiero y necesito encontrar tu propósito en mi vida? Señor, hoy me presento delante de ti, reconociendo de que tengo necesidad de tu redención, de encontrarme con tu gracia, con tu perdón. Señor, yo no quiero vivir de la casualidad y estoy convencido que el hecho de hoy tener vida habla de propósito, que hoy habla acerca de que tienes planes para mí.
esos planes de bien que tu palabra habla. Señor, que no solo tienen que ver con prosperidad material, como regularmente quisiéramos que todos se enfocaran en lo material, sino que tiene que ver con salvación, tiene que ver con perdón, tiene que ver con gracia derramada en beneficio nuestro. Hoy nos presentamos delante de ti y, Señor, agradecemos el sacrificio de Jesús, porque a través de esta historia de Ruth, Señor, nos modelas tu gran amor, nos modelas tu propósito y cuánto nos has amado. De tal manera, Señor, que a través de esta historia comenzó una historia maravillosa o continuó una historia maravillosa de redención que vemos en el Nuevo Testamento, Señor, mostrada a través de tu sacrificio. Gracias por amarme. Gracias, Señor, porque hoy me puedo entregar delante de ti. Y sé que tú tienes cuidado de mí, que tus ojos no se apartan de mí y que hoy puedo hablar de tu propósito en mi vida. Gracias por amarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues ahí está el reto de vivir nuestra vida en el propósito del Señor y no vivir de la casualidad. Y yo creo que pues qué rico es tener la convicción de que no necesito declarar cosas al viento para creer que van a venir. Dios tiene cuidado de mí. Totalmente, totalmente. Y por favor, recuerde que necesitamos esperar en el Señor. Hay promesas lindas. Isaías 40 dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y ese creo que es nuestra invitación a que usted pueda considerar hoy, ¿verdad? Si usted hizo esta oración, cuéntele a alguien que usted hoy depositó esa confianza en Dios para tener una esperanza de lo bueno que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, no por casualidad, sino con un propósito. Amén. ¿Qué se llevan del programa de hoy? Esperar en el Señor. Me recordó que necesito recordar que en Él está el lugar seguro para poner mi esperanza. Y aceptar la redención que Él nos presenta. Aceptemos esa redención y recibámoslo hoy como nuestro Redentor, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y yo creo que en esas diosidencias, en esas situaciones que Dios aprovecha para manifestarnos su poder, Él hace de su parte, pero también nosotros hacemos nuestra parte, no solamente creyendo, también avanzando, haciendo lo que nos corresponde, la investigación, el trabajo, lo que le corresponde, y veremos esa diosidencia de parte de Dios. Y sabe, yo le digo, quizás nosotros no nos hubiéramos elegido para hacer la obra del Señor, pero si el Señor nos eligió, es porque Él tiene un propósito para nosotros. ¿Y qué nos queda? Obedecerlo y tomarlo con agradecimiento porque es su gracia derramada en nosotros. Y yo quiero invitarlo para que en este inicio de semana no vaya solo, no vaya mal acompañado, vaya con Dios.